Buenas tardes, noches a todos, bienvenidos. Soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica, y tengo el agrado y honor de iniciar nuestro año de tutoriales, nuestra reunión clínica telemática, en que ya está en su sexto año. Eso nos tiene muy orgullosos. Siguiente, Bastián, por favor. La Sociedad Médica, como ustedes saben, es una entidad científica sin fines de lucro cuya función principal y misión es la educación médica. Tenemos muchos años, desde el año 1869, formada por alumnos de medicina que querían aprender más y tiene un número de socios muy importante. Sigamos. Para esta tarea de educar tenemos varios pilares que decimos nosotros o recursos. Uno de ellos, que es muy conocido, son los cursos de educación médica continua. Son cursos muy bien preparados por un equipo de alta eficiencia y están activos en este momento dos cursos. El curso de problemas frecuentes en medicina ambulatoria, que es un curso más bien orientado a atención primaria, y los cursos modulares, que son cursos de revisión de temas por equipos de especialistas. Están las fechas, está todo en la página web para que se inscriban y aprendan. Siguiente. Otro de nuestros grandes pilares es la revista médica. La revista médica es la revista más antigua del habla hispana. Es una revista que tiene mucha historia, pero que además tiene grandes cambios en el último tiempo, brillantemente dirigida por el doctor Luis Michea, digital en este momento, y yo los invito a, por supuesto, leerla y a presentar trabajos, presentar papers, porque están muy interesados en que, sobre todo las personas más jóvenes, participen en ella. Siguiente. Dos de nuestros grandes hitos de los internistas en el año son el Congreso de Medicina Interna y el curso anual del American College. El curso de la ICP es ahora en mayo. Los invitamos a participar. Es un curso muy interesante, muy bien pensado. Y por supuesto a ser parte de nuestro congreso, que es o sea, fin de septiembre, octubre este año será en Concepción, así que vamos a estar por ese lado. Los invitamos fervorosamente. Nuestros podcasts. También partimos hace algunos años cuando yo era presidenta. Tenemos dos equipos haciendo podcast, el equipo del San Borja y el equipo del Padre Hurtado. Los invitamos a escucharlos, son rápidos, interesantes, bueno, son formas de aprender de las nuevas, digamos, así que están abiertos y disponibles para todos ustedes. Y también tenemos hace un par de años estos grupos de trabajo al que también están invitados con temas que son transversales a la medicina interna, como la medicina hospitalaria, la educación médica, la medicina de la mujer. También hay un grupo de trabajo de jefes de programa de formación en medicina interna, que es más cerrado, solamente para jefes, pero en los otros es muy bueno que conozcan lo que hacen y si quieren participar son bienvenidos. Y nuestro último pilar y por supuesto muy importante para nosotros porque ya llevamos varios años trabajando en esto, son los tutoriales, una reunión mensual en la que discutimos con un equipo de internistas y de especialistas temas que nosotros consideramos que son de alta importancia. Todos los tutoriales están disponibles en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, los pueden revisar, de verdad van a aprender mucho. Y vamos a comenzar el de hoy día, por supuesto. Y acuérdense que las preguntas se hacen en el chat. Las conversamos al final, pero se hacen por el chat. Y la siguiente, Bastián. ¿Y hoy día qué tenemos? Hoy día tengo un agrado muy, muy grande porque todos saben, yo soy parte del servicio de medicina, soy la jefa del servicio de medicina del Hospital Barros Luco y tengo el orgullo de presentar un equipo de mi hospital hoy día que va a presentar un caso súper, súper interesante en el que seguro vamos a aprender todos mucho. Nos acompañan hoy día como especialista el doctor Nicolás Rodríguez, hematólogo, y dos residentes de tercer año, casi internistas, les falta pero semanas, el doctor Claudio Lucero y la doctora Núñez.
Vamos a darle la palabra al doctor Rodríguez para que comencemos esta actividad. Nicolás. Hola, buenas noches a todos. Partir agradeciendo por la oportunidad de estar acá, a la doctora y a todo el equipo. Para partir me voy a tomar una atribución con el permiso de la doctora, que es hablar un poco de la particularidad que tenemos en Barros Luco, que tenemos la suerte de contar con formación en pregrado y posgrado en nuestro servicio de medicina interna, posgrado con especialistas en medicina interna de dos grandes escuelas, que es la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy en día contamos hoy día con la participación de dos exponentes de ese programa en posgrado, que voy a aprovechar la oportunidad para felicitarlos. Están a punto de terminar, ya hay causas suficientes como para felicitarlos por el proceso que han tenido. La doctora Núñez, como parte del programa de formación de la Universidad de Santiago de Chile, y el doctor Lucero, residente de tercer año de la Universidad de Chile, quien también tuvimos esta particularidad de conocer su rendimiento, que sobresale de pregrado, también estuvo con nosotros. Así que los dos doctores, la doctora y el doctor, han hecho hoy día un ejercicio que en esta oportunidad es bien bonito desde el punto de vista de la medicina interna, porque el ejercicio académico que hicieron es bien de el talento que tratamos de tener, creo yo, más que tenemos, que el ejercicio diagnóstico, que implica muchas veces volver a lo básico, como lo titularon ellos. Así que, sin ir más lejos, los dejo con el doctor Lucero. Ya, entonces, como muy bien me dijo la doctora Fiavane y el doctor Rodríguez, somos Valentina Núñez y yo, Claudio Lucero, ambos residentes de tercer año, tanto de la Chile como de la USACH, que le vamos a presentar o vamos a hablar un poco sobre el síndrome purpúrico, ¿ya? Y quisimos nuevamente como volver a los inicios, volver a lo básico de lo que es la medicina interna. Para eso, obviamente, hay que partir desde nuestro motivo de consulta. ¿Ya? Tenemos la presentación del caso, que es una paciente que se presenta con 3 meses de evolución. Son lesiones maculopapulares, violáceas, palpables, en extremidades inferiores que evolucionan a máculas hiperpigmentadas. Como podemos ver en las imágenes, las dos primeras imágenes son fotos sacadas por la paciente antes de que consultara en el hospital, y ya la tercera paciente es del momento, la tercera foto es la que vimos ya cuando la pudimos conocer en la urgencia. Entonces, para partir, en relación al motivo de consulta, ¿cuál es su hipótesis diagnóstica sindromática? Alternativa A, síndrome de hematoso; alternativa B, síndrome purpúrico; alternativa C, celulitis bilateral; o alternativa D, síndrome ampolloso. Se queda poco tiempo para poder votar. Entonces, la alternativa correcta es, como muy bien colocaron, la alternativa correcta es la letra B, un síndrome purpúrico. Entonces, antes de ahondar y empezar a hablar de lo que es el síndrome purpúrico, como bien decía nuestro título, hay que empezar de lo básico. ¿Y qué es más básico que una anamnesis? ¿Qué es más básico que tomar la historia clínica del paciente, hacer un examen físico correcto y pensar en qué examen de laboratorio yo puedo empezar a solicitar? ¿Ya? Como pueden ver en esta diapositiva, colocamos o quisimos colocar tres papers de diferentes años. Como pueden ver, desde el año 75, posteriormente ver el año 90, luego el inicio del año 2000, en donde se puede leer y se puede encontrar qué rol se le da a cada una de las partes de toda la historia, desde la anamnesis próxima, anamnesis remota, examen físico y exámenes de laboratorio. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque a través de los años y a través de las diferentes revisiones que se han hecho, se puede mostrar que existe una tendencia constante a que se puede llegar a un diagnóstico aproximadamente entre el 76 y 82% de las veces solamente con una buena anamnesis, ya sea próxima y remota. Entonces ahí nos empezamos a preguntar cuál es la utilidad de los exámenes, cuál es la utilidad del examen físico. Y
la utilidad de estos es que van a ir a aumentar la confianza diagnóstica que tenemos. Y a través de las diferentes revisiones se puede ver que esta precisión diagnóstica y esta confianza diagnóstica alcanza incluso hasta el 90% en comparación con el 76-82% que alcanza solamente la historia. O sea, es un plus que nos entrega. ¿Ya? Y trayéndolo un poco más a lo que es la actualidad, tenemos que hay algunos estudios que se han hecho en cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial. Para eso, tenemos este estudio que se publicó el año pasado, si mal no recuerdo, en donde a ChatGPT, una inteligencia artificial que conocemos, se le colocaron 30 casos clínicos complejos sacados desde el British Medical Journal, en el cual se colocaron dos alas, por así decirlo, o tenía dos ramas este estudio. Uno en donde solamente se colocaba la historia clínica y otro en donde se colocaba la historia clínica con los exámenes, con los hallazgos al examen físico y los exámenes de laboratorio y donde podemos observar que, nuevamente, como vimos anteriormente, cerca del 75% de las veces se llegó solamente al diagnóstico certero con la anamnesis, ¿ya? E incluso, como puede verse a mano derecha, tenemos que una vez o dos veces se equivocó el diagnóstico, esta inteligencia artificial, principalmente caracterizó una apendicitis aguda como una gastroenteritis aguda, ¿por qué? Porque faltaba la migración del dolor. Entonces podemos ver cómo solamente con haber detallado un poco más la historia clínica hubiera aumentado la precisión diagnóstica, algo que nosotros podemos ver en el día a día. Entonces, ¿cómo sigue el caso, doctora Núñez? Bueno, tenemos una paciente femenina de 41 años, sin antecedentes mórbidos salvo obesidad, sin fármacos, sin cirugías, sin alergias. De las inmunizaciones solo nos refirió que tenía las 5 dosis de la vacuna de COVID. En relación a sus hábitos, solo consumía alcohol de forma ocasional y su ocupación, ella era dueña de casa. Como ya les comentamos, esta paciente tenía un cuadro de 3 meses de evolución de estas lesiones maculopapulares violáceas palpables en las extremidades inferiores asociadas a úlceras en el tercio distal bilateral. Y al interrogatorio dirigido, nosotros logramos conseguir de nuestra historia clínica que nuestra paciente tenía fiebre, que era episódica hasta 39 grados, sin predominio horario, que cedía parcialmente a paracetamol y AINES. Además, concomitantemente tenía una pérdida de peso de aproximadamente una talla con apetito e ingesta conservada. También tenía un aumento de volumen simétrico en el tercio distal de las extremidades inferiores. Según la anamnesis y el examen físico que acabamos de contarle, ¿qué lesión cutánea primaria predomina en este paciente? A, petequias; B, púrpura macular; C, púrpura palpable; o D, púrpura retiforme. Le damos unos segundos para responder. A continuación vamos a revelar la alternativa correcta, que como el 77% de nuestros invitados respondió es un púrpura palpable. ¿Por qué es importante la morfología de la lesión? Y aquí queremos volver a lo básico, queremos volver a contarles cuál es la definición del púrpura. El púrpura son lesiones rojo-violáceas que no desaparecen a la vitropresión, que se producen por extravasación de eritrocitos hacia la dermis. ¿Cómo nos podemos enfrentar al púrpura? Y de ahí viene la pregunta que le hicimos anteriormente. Nosotros queremos comentarles que para enfrentarnos al púrpura lo podemos definir según un enfoque morfológico, donde podemos dividir al púrpura en etiologías petequiales, maculares, papulares y púrpuras retiformes. Como se ve en la primera imagen, las púrpuras petequiales serían lesiones rojo-violáceas de menos de 4 milímetros. El púrpura macular serían lesiones de más de 5 milímetros que son planas. El púrpura palpable son lesiones que ya pueden ser más de 5 milímetros o menos de 5 milímetros, pero son palpables tal como le dice su nombre. Por su parte, el púrpura retiforme son lesiones que tienen un patrón en red.
A su vez, nosotros podemos enfrentar también el púrpura no palpable como el púrpura palpable. Dentro del púrpura no palpable vamos a hablar de las etiologías petequiales y maculares que en su mayoría se solapan sus entidades. ¿Por qué queremos hacer énfasis en la morfología? Porque la morfología nos va a guiar cuál es el mecanismo fisiopatológico de por qué se está produciendo el púrpura, y una vez nosotros tengamos el mecanismo fisiopatológico, nos podemos hacer una idea de los distintos diagnósticos diferenciales. Entonces, en relación al púrpura petequial macular, lo más importante es diferenciar si tiene alteración plaquetaria o no tiene alteración plaquetaria, por lo que un hemograma es un examen esencial en estos casos. Cuando tenemos alteración plaquetaria, tenemos que empezar a pensar en qué está pasando con las plaquetas. Hay una alteración medular, ya sea por la producción, porque tenemos déficit de sustrato, por ejemplo, tenemos déficit de B12, hay una infiltración de la médula por algún proceso neoplásico hematológico, tenemos alguna infección medular, puede ser también en contexto de una destrucción, ya sea en contexto de una microangiopatía trombótica o alguna alteración autoinmune, o en relación a un secuestro que puede ser por un hiperesplenismo dado por una cirrosis o un hiperesplenismo por otra causa. Cuando no tenemos alteración plaquetaria, ya las causas son menos frecuentes, pero puede estar en el contexto de una fragilidad tisular, aumento de la presión, como por ejemplo en relación a maniobras de valsalva o el trauma, o incluso se describe en algunas revisiones que algunas vasculitis en sus inicios tempranos pueden debutar con púrpuras petequiales. En relación al púrpura palpable, el púrpura palpable tenemos dos mecanismos fisiopatológicos. Hay una inflamación e infiltración de la pared del vaso sanguíneo o hay una oclusión del vaso sanguíneo. Entonces, cuando tengamos un púrpura palpable, tenemos que pensar en esos mecanismos fisiopatológicos. En el lado de la izquierda, en el lado de la vasculitis, tenemos vasculitis, como nosotros ya bien sabemos, mediadas por inmunocomplejos o vasculitis que son pausinmunes, que vamos a ahondar en este tema más adelante en la revisión. Por su parte, en la parte intravascular tenemos fenómenos que pueden ser trombóticos o fenómenos que pueden ser embólicos. Acá queremos destacar que patologías como la endocarditis, la CID, el púrpura fulminans, son entidades que pueden comprometer la vida de nuestro paciente y son importantes a diagnosticar. Es por eso que le queremos dar esta perla clínica bastante importante, que es el púrpura en relación a la infección sistémica. A pesar de este algoritmo que nosotros les acabamos de contar de relación de la morfología, antes de eso, cuando un paciente tenga fiebre o ante un paciente inmunosuprimido, lo más importante siempre es descartar la infección. ¿Por qué? Porque la infección puede comprometer la vida de nuestro paciente. Y además, la infección tiene un espectro clínico variado. Podemos tener petequias, podemos tener un púrpura palpable, podemos tener un púrpura retiforme. ¿Por qué sucede esto? Porque pueden tener muchos mecanismos fisiopatológicos asociados. Puede haber vasculitis directa, pueden haber embolios sépticos, pueden haber trombosis localizadas en pequeños vasos. A la imagen derecha les mostramos un caso de un púrpura fulminans, que es un caso de una coagulación intravascular diseminada, generalmente en contexto de una meningococcemia, que genera un púrpura retiforme, como se ve en la imagen de la derecha, que es una patología que se asocia a un alto grado de mortalidad. Es por eso que es súper importante tener claro esta perla clínica en relación al púrpura. En relación a lo que acabamos de comentar, ¿cuáles son los exámenes iniciales a solicitar? A, hemocultivos, TAC de tórax, abdomen y pelvis. B, ANCA llana. C, biopsia de piel. D, hemograma, función renal y parámetros inflamatorios. Les damos unos segundos para responder y los dejo con el doctor Lucero para que continúe con la respuesta. Bueno,
En este caso, el 91% de nuestros invitados respondió la alternativa D, que es hemograma y función renal, y parámetros inflamatorios. Les voy a comentar un poquito del repaso de los que queremos contar para que después el doctor Lucero ahonde en por qué esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, ya les comentamos, un paciente con púrpura, lo principal es identificar la morfología cutánea primaria como vemos en el esquema, definir si es petequial, macular, palpable o retiforme. Según eso, generar una hipótesis fisiopatológica. Hay una alteración plaquetaria, hay una infiltración y una inflamación de un vaso sanguíneo, hay una oclusión de un vaso sanguíneo y según eso hacer un diagnóstico diferencial y un estudio dirigido. Importante, pacientes febriles o inmunocomprometidos pueden tener, como ya les mencionamos, morfologías atípicas, por lo que tener un diagnóstico diferencial amplio es importante en este contexto. Entonces, como muy bien decía la doctora Núñez, tenemos que ir paso a paso. Ya tenemos, primero, como dijimos anteriormente, tenemos ya reconocida cuál es la lesión principal o la lesión primaria en el caso de nuestra paciente, que en este caso sería un púrpura palpable. De ahí, como se fijan en esta diapositiva, lo que tenemos es que en general uno va a ir a buscar exámenes generales para ir a buscar algún grado de compromiso sistémico. Y después de eso, como va a ver más adelante, uno va a ir a buscar ciertas etiologías. ¿Ya? Entonces, nuevamente, y recalcando lo que hablamos anteriormente, nosotros partimos de un púrpura en este caso. Tenemos un púrpura palpable que, como en muchos lugares como revisamos con la doctora Núñez, aparece un punto intermedio, aparece un paso intermedio que es la biopsia cutánea, que vamos a tocar un poco más adelante. A partir de esta biopsia cutánea, en general, uno diagnostica una vasculitis leucocitoclástica y de ahí uno va a ir a buscar el compromiso sistémico. Si tengo compromiso sistémico o no, es, si es que cómo va a continuar mi estudio diagnóstico. Y en este caso, lo que viene a continuación es detenernos antes de seguir con el estudio diagnóstico para detenernos en lo que es la biopsia de piel. ¿Ya? Yo creo que a muchos les ha pasado quizás que no llegamos al momento adecuado o cuando hacemos la interconsulta llegan nuestros compañeros o el equipo de dermatología donde nos dice, pucha, ya en verdad sabes que no se puede realizar la biopsia. Entonces, en base a eso quisimos hacer una revisión pequeña, dado que tampoco hay mucha información con el grado de evidencia como suficiente, en donde observamos que, por ejemplo, en este estudio de mano izquierda, publicado en el año 2016 en una revista francesa, se preguntaron cuál era la utilidad en pacientes en los cuales ya se sospechaba que tenía una vasculitis, la utilidad de la biopsia, en donde, como pueden observar en la conclusión, se observa o se destaca que si es que el paciente, o si es que más que nada, si es que el clínico ya tiene una suposición suficiente o una probabilidad pretest suficiente de que el paciente esté cursando con una vasculitis limitada a la piel o con algún compromiso de piel y otros órganos, está de más realizar la biopsia cutánea, ¿ya? En el caso en que quedaran dudas diagnósticas es donde se saca la mayor cantidad o el mayor provecho. Ya a mano derecha podemos observar que en general la mayor cantidad de los estudios para ver el rendimiento de la biopsia de piel está dada por vasculitis por IgA, en donde en general lo que destaca de la bibliografía es que el mayor rendimiento está entre las primeras 72 horas. Entonces, Yendo con siguiendo con el el caso, caso, doctora doctora Núñez. Núñez. Bueno, nuestro paciente consultó en el servicio de urgencia de nuestro hospital en marzo del 2024. Con la historia clínica que ya le comentamos, en relación a los laboratorios, podemos destacar que tenía una anemia en ese momento no caracterizada con una hemoglobina 9,7, parámetros inflamatorios elevados con una PCR de 244, perdón, una creatinina en 1,3 y el tiempos de coagulación alterados. Por estas lesiones en las extremidades inferiores se le hizo una angioTAC buscando algún fenómeno oclusivo, algún fenómeno infeccioso, donde más que nada en el informe solo había edema del tejido subcutáneo en ambas piernas y en ambos pies. Nuestro paciente desde la urgencia del Hospital Barros Luco se fue al Hospital Lucio Córdoba, donde evolucionó de la siguiente forma. En el día 1 se sospechó que tenía la paciente una celulitis, por lo que se le inició cefazolina. En el día 2, como podemos ver en la imagen, la paciente evolucionó
en relación a su mano, en relación a su dedo índice, con un episodio agudo de palidez, dolor y parestesia en relación a su dedo. Ya en el día 3 a 7, la paciente seguía con estas lesiones cutáneas, seguía con parámetros inflamatorios elevados, así que decidieron los tratantes en ese momento escalar en el tratamiento antibiótico a piperacilina tazobactam, más clindamicina, más vancomicina. Sin embargo, los hemocultivos estaban negativos. Ya en el día 8, la paciente persistía febril, persistía con este edema, con estas lesiones purpúricas en las extremidades inferiores que fueron evolucionando a lesiones necróticas y flectenas a pesar del tratamiento antibiótico. Acá podemos ver una curva de toda su estadía hospitalaria, donde vemos que desde el inicio ya sabíamos que tenía una PCR en 244, que en un momento quebró con los distintos esquemas antibióticos que se le dieron, sin embargo, siempre con una tendencia al alza. En relación a su función renal, la paciente ingresó con un deterioro agudo de su función renal que durante su hospitalización fue empeorando hasta llegar a una creatinina en 2,35. En ese contexto se le hizo estudio, se le tomó una orina completa, donde la orina completa que se le tomó tenía proteinuria, que se cuantificó con un IPC en 0,4 y una proteinuria en 24 horas en 0,5. Con estos hallazgos y el sedimento más que nada limpio, se dio la hipótesis de que tenía una proteinuria de origen tubular. Estas son las fotos de cómo fueron evolucionando las lesiones de la paciente. Fueron evolucionando desde púrpura palpable que vimos al inicio a lesiones necróticas, descamativas, con edema. La paciente seguía con dolor y sensación de parestesias en las extremidades inferiores. Entonces, recapitulemos un poco para poder ordenarnos en qué le está pasando a la paciente. ¿Qué tenemos hasta ahora? Un síndrome febril de origen que no sabemos, lesiones purpúricas en extremidades inferiores con componente inflamatorio, dolor neuropático de estas extremidades, parámetros inflamatorios elevados, aparentemente sin un foco infeccioso claro, deterioro progresivo de la función renal con un sedimento urinario técnicamente limpio y edema simétrico de extremidades inferiores. Entonces, la pregunta 4, ¿qué nos dice? ¿Cuál de estas opciones podría ser la causa del fracaso en el tratamiento antibiótico en esta paciente? La alternativa A, microorganismo resistente. Alternativa B, administración inadecuada de antibióticos. Alternativa C, corresponde a una etiología no infecciosa. Y alternativa D, la paciente tenía una complicación local. Quedan unos segundos para contestar. Entonces la alternativa correcta corresponde a, como muy bien dijo el 97% de los participantes, a una etiología no infecciosa. Entonces, siguiendo con todo nuestro proceso diagnóstico, ¿ya? Nuevamente recalcar, como muy bien dijo la doctora Núñez y como muy bien hemos dicho en verdad en esta presentación, nuestro síntoma cardinal, nuestro motivo de consulta es el púrpura. Ya excluyendo dos causas etiológicas fácilmente descartables, como es el púrpura fulminante y la trombocitopenia, tenemos dos caminos, tenemos dos vertientes. Por un lado, acompañado de la biopsia cutánea, que ya vimos que puede tener un rendimiento subóptimo en el caso en que yo ya tenga una probabilidad diagnóstica alta. Y por otro lado, seguir con una evaluación inicial, una anamnesis por sistemas, como dijimos anteriormente, ir a evaluar, ir a evaluar por sistemas y asociado a eso un examen físico general completo, examen neurológico y el resto, como hemos ido aprendiendo. Y dentro de los exámenes de laboratorio tenemos primero exámenes de laboratorio generales, hemograma, parámetro inflamatorio, prueba hepática, función renal y ir a ver cómo está la proteinuria en este caso. Siguiendo con eso, y ya lo que hicimos anteriormente y lo que fuimos mostrando es que nosotros podemos clasificarla en tres pilares. Aquella enfermedad o aquel púrpura que tiene ausencia de afectación extracutánea,
aquel púrpura que tiene ausencia de afectación de órganos, pero tiene algunas otras cosas, por ejemplo, compromiso de estado general, un síndrome inflamatorio o eosinofilia. Y en tercera instancia, que es lo que nos convoca el día de hoy, una paciente con un síndrome purpúrico, o sea, compromiso cutáneo, y afectación de otros órganos, como lo es el compromiso renal que teníamos en este caso y el compromiso del sistema nervioso periférico. En ese sentido, lo que tenemos que ir a hacer es ir a profundizar en los exámenes de laboratorio, principalmente ir a descartar algunas cosas infecciosas, como muy bien dijimos anteriormente, e ir profundizando en desde el punto de vista inmunológico. Y, obviamente, si queremos objetivar el daño de un órgano, tenemos que ir a estudiar ese órgano, ya sea en este caso, por ejemplo, con una electromiografía o una biopsia renal. Y en base a eso, y siguiendo nuestro algoritmo diagnóstico, es que ya habiendo descartado lo anterior, es que podemos estar enfrente a cinco patologías, cinco diferentes posibilidades de diagnóstico diferencial. Una vasculitis por IgA, una vasculitis GPA, una vasculitis EGPA, una PAM o un síndrome de crioglobulinémico. Cada uno con algunas características importantes, cada uno con algunos marcadores importantes y nuevamente estamos llegando a esto solamente con haberle preguntado de forma correcta a la paciente y haber tomado algunos exámenes precisos. Entonces, siguiendo con el caso, ¿qué pasó con nuestra paciente? Como muy bien dijimos anteriormente, se le pidió el estudio etiológico un poco más avanzado y fuimos a descartar los grandes imitadores. VIH, VRL, virus hepatitis C, virus hepatitis B, todos no reactivos. Fuimos a ver, desde el punto de vista reumatológico, ANA, anti-DNA negativo, perfilena negativo, anticardiolipinas, pensando que esto podría ser un SAF también, como dijo la doctora Núñez, negativo, y obviamente ANCA negativo. Entonces, hasta ahora, todo negativo. Pero, ¿qué pasó? Dentro del algoritmo diagnóstico está el estudio con una electroforesis de proteína y una inmunofijación. ¿Qué encontramos? Encontramos que teníamos un pic monoclonal pequeño, de 0,7 gramos por decilitro, en la posición gamma, que al inmunofijarlo obteníamos que era una IgG lambda con beta 2 microglobulina alta y una IgG en sangre plasmática dentro del rango normal, en 1600. Entonces, le doy el paso al doctor Rodríguez. Ya. Entonces, para seguir con la presentación, vamos a tratar de interpretar este hallazgo en el laboratorio reciente que nos ha mostrado el doctor Lucero. Y la pregunta en cuestión es con respecto al hallazgo de la gamapatía monoclonal, ¿qué podemos afirmar al respecto? ¿Es un hallazgo incidental? ¿Un EMGAS sin relevancia clínica? ¿Un fenómeno asociado a la edad de la paciente? ¿Debemos considerarla como una posible gamapatía monoclonal de significado clínico? Debe evaluarse en diferido, en verdad, porque la baja carga del componente, como dijo Claudio, no explica los síntomas que presenta, porque tiene solo 7 gramos por decilitro. Pero o la otra opción es que con la información hasta el momento ya podemos decir que la paciente tiene un mieloma múltiple. Bueno, el 77% de los invitados contestó que podría corresponder a una gamapatía monoclonal de significado clínico. Bastante bien, que es el ejercicio diagnóstico que hicimos nosotros. Sin embargo, igual hay porcentajes que sin un error categórico optó por el mieloma múltiple como opción y que es lo que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Siguiente. Entonces vamos a entrar al mundo de las paraproteínas. ¿Ya? La siguiente, por favor. Para partir desde el principio, que es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de esta presentación, vamos a hablar un poco de lo que es el análisis de la neoplasia hematológica y el concepto de la célula de origen. La verdad es que esto hace relación a que los hematólogos, cuando nos entramos en el proceso diagnóstico de la neoplasia hematológica, tratamos de
establecer este proceso de determinar cuál es la célula de origen, de hacer la mayor cantidad de estudios diagnósticos que podamos con, inicialmente, tratar de determinar cuál es la contraparte normal de la maduración, y esto está muy marcado en linfoproliferativo B, pero no exclusivamente en estas neoplasias. En general es lo que tratamos de hacer en neoplasias hematológicas. ¿Por qué? Y esto tiene sentido en base a que nosotros con el tiempo hemos ido tratando de conocer con más profundidad los fenotipos de maduración normal del linfocito B. Sabemos, por ejemplo, que sale como linfocito B naive expresor de una IgM, IgD de superficie, que posteriormente lo que hace es esperar a ser expuesta a un antígeno para entrar a la reacción de centro germinal que tiene como fin, en el fondo, a largo, a mediano plazo, perfeccionar su respuesta antigénica para lograr convertirse y montar una respuesta efectiva adaptativa mediante la formación de células plasmáticas, que son las encargadas de producir esta inmunoglobulina, o en células B de memoria, que son las encargadas de posteriormente guardarse como biblioteca. No solamente hemos tratado de conocer cuáles son los marcadores morfológicos, inmunofenotípicos, inmunohistoquímicos, etcétera, de todo este proceso evolutivo del linfocito B, sino que también tenemos ciertas ideas de cuáles son las condiciones o las situaciones en las cuales está más propensa a error en este desarrollo, que en general tiene relación con eventos muy bien definidos, que son lugares o momentos muy precisos donde se hace modificación del ADN, por tanto, la hace susceptible a que un oncogen trate de situarse en un gen promotor de una maquinaria normal para promover la oncogénesis. Hablamos en estricto del linfoproliferativo mayormente en el estado de hipermutación somática, ¿cierto? Y el cambio de isotipo, ¿ya? Que ocurren cambios en el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina, lo que explica también que muchas veces logramos conocer las translocaciones que andamos buscando, y en general en muchas de estas patologías suele comprometer al cromosoma 14, que es el que está involucrado en esta maquinaria. Además de eso, podemos estimar un poco cómo se va a producir el fenotipo del paciente clínico, no solamente en el análisis del clon, con respecto a su estado de maduración. Sabemos que si hay una proliferación clonal en un momento de la maduración en que el linfocito tiende a circular en periferia, vamos a tener una linfocitosis clonal. En contraparte, sabemos que si el paciente tiende a tener una proliferación clonal en el momento de la reacción germinal en los órganos linfoides secundarios, vamos a tener, en el caso de una adenopatía, un síndrome adenopático, o sea, un linfoproliferativo linfoma, tipo linfoma. Y sabemos, al final, y lo que vamos a hablar hoy día, que si nosotros tenemos una proliferación clonal de una célula que se especializa en producir inmunoglobulinas, tenemos como reflejo la producción de una inmunoglobulina o fracción de esta también de manera clonal, que es lo que determinamos para proteínas. La siguiente, Claudio, por favor. Y todo esto es para tratar de expresar la idea, la primera idea que tenemos que tener claro, que es que cada vez que estamos buscando una paraproteína, indirectamente lo que estamos buscando es la presencia de un clon de células plasmáticas o de linfocitos B maduros. Y me detengo acá porque la mayoría de las veces va a ser una célula plasmática, que es la célula especializada en la producción de inmunoglobulina. Sin embargo, en otras situaciones va a ser un linfocito B maduro. ¿Y qué particularidades va a tener este linfocito B maduro? Que como aún no ocurre el cambio de isotipo, va a ser una IgM, y como tiene menos especialización en su programa en la producción de inmunoglobulinas, en general va a ser una IgM y va a ser de menor cuantía. ¿Cuál es la excepción general a este tema de la cuantía? Porque son sistemas menos eficientes en la producción de inmunoglobulina. En específico, la mayoría de los casos en que se producen mayor cantidad de IgM es porque hay un linfocito B maduro que ya está entrando en su programa de diferenciación que incluye la secreción de inmunoglobulina. O sea, esto es un estado de linfoplasmocito, que es lo que explica por qué el linfoma linfoplasmocítico es el que puede producir la macroglutamina de Waldenström, que es esta gran cuantía de IgM monoclonal y sus síntomas asociados. La siguiente, Claudio, por favor.
Y esto lo expresa bastante bien en su trabajo la doctora Camila Peña, que es hematóloga del Hospital del Salvador. Ella es referente nacional e internacional en lo que respecta a paraproteína y mieloma múltiple, y que en verdad rescata en su trabajo ideas sobre las cuales nosotros a través de esta presentación solo iremos trabajando más en profundidad. Lo primero ya lo mencioné, que cuando tenemos una paraproteína tenemos que entender que detrás hay en alguna parte un clon de linfocitos B maduro o de células plasmáticas, que este clon tiene la capacidad, al ser una proliferación clonal, de producir una paraproteína clonal que va a ser una inmunoglobulina o fracción de esta como una cadena liviana solamente. Y esto es súper importante, lo último, porque si yo no tengo bien clara la idea de que el clon, la paraproteína, puede ser solamente una cadena liviana, no voy a poner el especial cuidado si no conozco muy bien la sensibilidad de los estudios cuando lo estoy buscando. Y puedo no solamente quedarme falsamente tranquilo con un estudio negativo, sino dejar pasar una consecuencia que me puede mostrar ese estudio, sino no solo que no salga la electroforesis de proteínas como un clon, sino que salga como una inmunoparesia y yo la dejé pasar. Eso lo iremos trabajando a medida que avance la presentación. Y lo otro súper importante, que probablemente lo que tiene mayor relación con lo que vamos a hablar hoy día, es que no toda gamapatía monoclonal es sinónimo de mieloma múltiple, y ahí va el tronco, ¿cierto?, del ejercicio clínico. Esperamos que uno no pida un estudio para proteínas en base a nada, pero si ya lo tenemos, nuestro siguiente ejercicio de la medicina interna es lograr establecer qué significa o qué implica tener esa paraproteína. Y antes de entrar en la significancia clínica que puede ser, tengo que conocer los distintos ensayos, ¿ya? Y un estudio de paraproteína, el más popularmente conocido, el más básico, es la electroforesis de proteína, que en palabras bien básicas es la migración de la proteína en suero no agarose que las separa por su peso y su carga, ¿cierto? Entonces, aquí limitantes, que cuando yo tenga cargas de baja cuantía, ¿cierto? Probablemente, o si es liviana la paraproteína, la sensibilidad de la electroforesis en ocasiones va a limitar su detección. Lo que voy a ver o que busco en una presencia de una paraproteína es que la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas al migrar en gamma me produzcan un pic monoclonal en la zona gamma, ¿ya? No presencia de hipergama policlonal. Eso no es un PIC, no es una presencia de paraproteínas, es otra condición inflamatoria, etc. ¿Qué cosas pueden pasar? Excepciones. El 30% de la paraproteína IgA puede migrar en beta. Otra particularidad que uno tiene que tener presente, sobre todo cuando está tratando con anticuerpos monoclonales, es que los anticuerpos monoclonales, como parte del tratamiento del mieloma múltiple, en algunas condiciones pueden ser captados también por esta electroforesis. Algunos de ellos, como daratumumab, son IgG capas que pueden dar pequeños picos en gamma. ¿Ya? El siguiente paso es tratar de no solamente mejorar la sensibilidad, sino que tratar de identificar de qué paraproteína estábamos hablando. Y esos son métodos con sueros anticadena pesada y anticadena liviana que logran precipitar y lograr identificar cuál es el componente monoclonal. No logra cuantificarlo, sino identificarlo. Ya es un método cualitativo. ¿Qué peros tengo que tener acá? Que si ustedes se fijan, para eso existe la inmunotipificación, que es algo automatizado, pero lo que ven en la foto ahí es una inmunofijación con mayor sensibilidad. Que puedo tener cadenas pesadas que no estén, ¿cierto?, en mis reactivos de inmunofijación, como son la IgD o la IgE, que tengo que pensar que pueden estar y buscarlos dirigidamente cuando tengo alta sospecha de que hay una paraproteína, incluso a veces me la cuantifica, pero no la logro identificar. Pero lo que quiero decir hoy día es que probablemente el gran cambio en la sensibilidad en la detección de paraproteínas lo establece el ensayo de cadenas livianas libres. El ensayo de cadenas livianas libres se basa en en la fisiología de que la célula plasmática produce en cierta medida un exceso de cadena liviana que circula libre en condiciones normales. Cuando nosotros estudiamos linfogénesis sabemos que se produce más capa que lambda y no vamos a entrar en eso hoy día, pero sí es importante destacar
que kappa al circular de manera monomérica y lambda de manera dimérica, sí existe mayor facilidad de clearance renal por kappa, ¿ya? Por tanto, está establecido no solamente las concentraciones que tienen que tener cada una, sino la relación de la cadena liviana libre. Cómo se tiene que mantener esta relación en suero en base a, considerando la fisiología de la producción y la fisiología de la diferencia en su clearance renal. Que es importante tener esto porque tanto como la sensibilidad hay que tener muy presente en los ensayos cuáles son los peros de cada ensayo. Y el pero de cada ensayo es que yo, de este ensayo en específico, de las cadenas livianas libres, que yo puedo perder esa facilidad o mayor tendencia que tiene capa a filtrar cuando yo tengo deterioro de la función renal. ¿Por qué? Porque ahí ya esa selectividad por capa se pierde y ambas tienen un mecanismo más por sistema retículo endotelial. ¿Y qué pasa? Empieza a parecerse cada vez más la relación de cadenas livianas libres a la producción. Por tanto, empieza a subir la relación de cadenas livianas libres, dependiendo de la literatura de donde lo lean, hasta 3, hasta 3.1, ¿ya? Incluso en el iStop, que ha tratado de evaluar cuál es la relación normal en base a estudios de estudios poblacionales, dicen que la relación normal en deterioro de función renal, que también se puede adaptar por edad, llega hasta 3.38. No voy a entrar mucho en estudios que no tenemos disponibles y que todavía, por su novedad, no lo estamos instaurando tampoco, que es la espectrometría de masa, ¿ya? La verdad es que en palabras simples se ocupan nanoanticuerpos para separar cadenas pesadas, livianas, tiene una mayor sensibilidad, incluso tiene mayor sensibilidad para separar entre una proteína clonal, definir sus características y separarla de un anticuerpo que puede ser parte de un tratamiento. Y también tiene la capacidad de identificar marcas muy particulares en cada paraproteína como modificaciones posttraduccionales como N-glicosilación. ¿Por qué su ventaja? La gran sensibilidad, la capacidad de separar esto y porque se está posicionando como una manera de medir enfermedad residual medible, que es algo que se está instaurando en toda la malignidad hematológica, con la ventaja de que es una medida no invasiva. Hoy en día, en mieloma múltiple, para hacer enfermedad residual, en las condiciones que lo hacemos en médula. Y esta podría ser una alternativa de una manera no invasiva. Y en verdad toda esta introducción a cómo estudio las paraproteínas es para llegar a esto, ¿ya? ¿A qué necesito yo realmente para hacer un estudio para proteínas? Porque algunos que pueden ya ser internistas o están en el proceso les llamará la atención que en ningún momento yo hablé del estudio de proteína en orina, porque en mis tiempos se hacía estudio de paraproteína en orina, proteinuria de Vance-Jones. La verdad es que la gran gracia es que los estudios que han tratado de establecer la sensibilidad de los ensayos disponibles hoy en día, el estudio más robusto, el de Kasman de 2009, parece ser que la relación de cadenas livianas libres, al considerar este comportamiento fisiológico de las cadenas libres en el riñón, logra reemplazar de manera bastante eficaz a lo que era anteriormente el estudio de electroforesis e inmunofijación en orina. Y se pueden ver abajo en la columna 2 y 3 cuando se comparan. La verdad es que parece ser que el estudio en orina no solamente es tedioso, tiene variables preanalíticas, postanalítica también, que la recolección de orina, sino que aparte de tedioso como tamizaje inicial, parece ser no necesario. Y más importante aún, la siguiente, doctor Lucero, por favor, es que esto también ha sido validado en nuestras poblaciones. O sea, este estudio también de la doctora Peña muestra cómo el estudio de cadena liviana libre electroforesis parece ser suficiente para la mayoría de las malignidades hematológicas asociadas a gamapatías monoclonales. Siempre vamos a tener problemas con rendimiento en enfermedades de paraproteínas que se caracterizan por tener baja cuantía, donde yo sí voy a tener la intención a que si yo tengo alta sospecha y no lo encuentro, a buscarla en un lugar más concentrado como en orina, como ocurre en amiloidosis. Aquí la sensibilidad, el rendimiento de nuestra población reportada por la doctora Peña fue del 77%. En la literatura, al parecer, las cadenas livianas libres en amiloidosis incluso han subido al 90%, pero aquí hay algo súper importante a destacar. Noten la mala sensibilidad que tiene
la electroforesia de proteína por sí sola. O sea, si voy a pedir un estudio para proteína, pido los tres. La electroforesia de proteína me va a dejar afuera en el diagnóstico no solamente a partes importantes de los mielomas, sino también miren el mal rendimiento que tiene para enfermedades que se caracterizan porque no hay mucha carga, sino que yo tengo que sospechar y buscar el clon, pero yo ya de antes que estoy tratando insistentemente de encontrarlo, como amiloidosis, donde la sensibilidad del 20%, o sea, no muy buena, ¿ya? Entonces, parece ser dos grandes mensajes que la electroforesis ya no es suficiente por sí sola. Se me van a quedar afuera dependiendo de dónde lo lea, pero al parecer del 70%, 80%, no más que eso con la electroforesis. Y son las cadenas livianas libres las que logran hacer este gran cambio en la sensibilidad, superando el 95, 97%. Y este cambio es tremendamente radical cuando hablamos de cargas de cadenas livianas libres o enfermedades de baja carga como amiloidosis. Entonces, en el tamizaje inicial, parece ser que el estudio en orina ha sido reemplazado, ¿no? ¿Cuándo yo pensaría en realizar un estudio de orina? ¿Ya? La verdad es que como tamizaje inicial no. En búsqueda insistente de un clon que no he logrado identificar y que supongo que está porque tengo mucha clínica y yo sé que ese clon va a ser pequeño y va a buscar encontrarlo independiente de si está afectando el riñón o no, como es amiloidosis AL. Pero otra de las grandes utilidades que le damos nosotros es cuando hay discordancia entre lo que está pasando en el riñón y lo que yo espero que esté pasando. Me explico. Cuando uno habla de los criterios definitorios de mieloma y habla de riñón, uno sabe que el riñón de esa R del CRAF es un riñón bien específico, no es cualquier riñón. No es un riñón por deshidratación, no es un riñón por AINES, sino que es un riñón de mieloma. El riñón de mieloma tiene su fisiopatología bien establecida. Las cadenas livianas que logran filtrar lo que pasa es que precipitan en el túbulo distal con la proteína Townsend-Forphal y eso es riñón de mieloma o nefropatía de túbulo distal, ¿cierto? O CAS nefropatía. Cuando yo miro la clínica del paciente o el comportamiento y no me calza que esto puede ser un riñón de mieloma, como por ejemplo un paciente que tiene un síndrome nefrótico completo, yo miro y es una proteinuria en rango nefrótico que es albúmina, yo pienso, no es que este paciente no tenga la paraproteína, pero parece ser que lo que está pasando en el riñón yo no es lo que pensaba que estaba pasando, que es un riñón de mieloma, sino mira estos 4 gramos de albúmina. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Este nefrótico completo parece que es una albuminuria, parece que la paraproteína está haciendo algo en el riñón que yo pienso que es distinto a un riñón de mieloma. Y cuando uno aplica, cuando en estudios poblacionales se aplica el estudio de paraproteína, este estudio que es el más famoso que de la clínica Mayo, la verdad es que más que por su mensaje o por su metodología, porque esto es un estudio hecho en épocas pre-cadena liviana libre, me parece que el mensaje más importante es que es un estado premaligno, por tanto, asociado a la edad. Que si yo tomo a los 80 pacientes de medicina y le hago electroforesia de proteína, voy a encontrar paraproteínas. Por tanto, tiene que haber una sospecha diagnóstica detrás. Llega hasta el 3% a los 50 años en estudios que ya son más actualizados, que incorporan las cadenas livianas libres, llega hasta 9% a los 75 años, como es la stop. Pero lo importante es un estadio premaligno, por tanto, asociado a la edad, por tanto, lo voy a encontrar en los pacientes mayores a 50 años. Generalmente va a ser un IgG y generalmente va a ser de baja carga. Por tanto, si lo busco, voy a tener que interpretarlo. ¿Y cómo lo interpreto? Aquí lo importante es que yo sepa si está haciendo daño o no. Y para saber si está haciendo daño o no, yo tengo que tener muy claro cómo una paraproteína puede hacer daño, ¿ya? Y lo más frecuente y lo más popularmente conocido, que cuando dice tiene una paraproteína, tiene mieloma. El daño por el mieloma múltiple como definición de daño por paraproteína, sí es lo más popularmente conocido, es lo más frecuente, pero el mensaje a transmitir que el mieloma múltiple es pura carga tumoral. O sea, hay tanta paraproteína, por tanto infiero tanto plasmocito, que las dos cosas juntas lo que me están haciendo es la presentación de síntomas, y es por eso que los síntomas están súper bien definidos, no es cualquier cosa, es el CRAF, ¿cierto? Es una anemia por infiltración de plasmocitos, más citoquinas, que es el L3, que también afecta a la eritropoyesis. Es
lesiones líticas, ¿cierto? Con hipercalcemia por RAN ligando, también por citoquina, por TGF, y es daño renal por paraproteína, ¿no? Por eso está bien definido. Es una carga la que me va a llevar a eso. Está tan bien definido el concepto de carga y tenemos tan claro que en mieloma múltiple el problema es la carga, que hemos tratado de ir avanzando en definir o en predecir cuándo la carga va a hacer daño cuando ya es de manera considerable. Me explico. Los conceptos de SLIM nacen primariamente porque antes esto eran mielomas smoldering de muy alto riesgo, porque eso es el acrónimo SLIM, es de pura carga, ¿cierto? Es de mucho plasmocito, más del 60%, mucha cadena liviana, ¿cierto? Una relación de 100, y tengo ya más de una lesión en la resonancia. O sea, este era un paciente que tenía mucha carga y nos dimos cuenta que si no lo tratábamos, a pesar de que no tenía síntomas, iba a tener la misma evolución que un mieloma sintomático. Entonces ahora ya son criterios de tratamiento. Pero siguen existiendo otros estadios de acumulación de carga tumoral previo que no tienen síntomas y que están ahí en la discusión de qué hago con eso, que es el mieloma aquiescente, ¿cierto? Y que se tratan de establecer factores de riesgo para progresión y aparición de síntomas, pero esto es carga tumoral céntrico. O sea, yo trato cada vez de establecer mejor cómo va a avanzar en su carga tumoral, porque sé que la carga tumoral me va a llevar al síntoma. Pero hay un cuento que es completamente distinto, que es el que aparece a la derecha, que ya no es que la carga sea mucha, sino que independiente de su cuantía, la paraproteína aprendió a hacer algo. Es tóxica, es mala. Y es porque tiene una característica especial. Y ahí la separamos fisiopatológicamente. Se pliega y se deposita, activa complemento, es un autoanticuerpo, se pega a algo. Y en base a esos comportamientos fisiopatológicos generan daño sin necesariamente que alcance a ser mucha cuantía. Es más, cuando esto ocurre, nosotros en general la encontramos con baja cuantía y ya generando daño. El problema es que existen muchas entidades, que la gracia de estas entidades es que cada vez o sea, siempre lo ideal es tratar de establecer una relación fisiopatológica. O sea, tengo una paraproteína que sabe hacer esto, fisiopatológicamente hace esto, por eso me da estos síntomas. Y ese proceso en algunas ocasiones es súper difícil. Pero están cada vez describiéndose más, tratando de encontrar también un nuevo mecanismo fisiopatológico y que esta proteína se trata no porque sea mucha, sino que porque es tóxica. Para sumarle un poco más de problema al tema, pueden coexistir, ¿cierto? Pues yo puedo tener un paciente con un mieloma múltiple, tiene CRAB, ¿cierto? Pero empieza a hacer síntomas que no me calzan que sean síntomas por tumor, porque yo sé cuáles son los síntomas por tumor. Y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y me doy cuenta que esa insuficiencia cardíaca es restrictiva porque tiene un patrón infiltrativo. Y me doy cuenta de que este paciente probablemente asociado a su mieloma múltiple tiene también que esta paraproteína está aprendiendo a hacer algo, a depositarse. Y tiene un mieloma múltiple y una amiloidosis, por ejemplo, ¿ya? Y esto sin afán de abrumarlo, lo que quiero mostrar con esto es que en mieloma múltiple el tema ya está bien definido, ¿ya? Está súper ordenado los criterios que son qué paraproteína, cuánta paraproteína, como en la estimación, por tanto, asociada del porcentaje de células plasmáticas, si hay síntomas o no síntomas, para establecer escalones bien definidos, ¿cierto? Existentes y distintamente patológicos. En gas, que el engas es esto, no tiene síntomas, tiene dicha cuantía, cuánto, y el siguiente estado que viene, si es que progresa, es este, y el siguiente estado que si progresa es el mieloma sintomático, en el caso del smoldering es el mieloma sintomático. Está bien definido y es un tema carga tumoral céntrico. Y en el hecho de avanzar, ¿cierto? Y de medir la carga tumoral, también se han hecho esfuerzos asociados, ¿cierto? A la medición de carga tumoral y que van un poco en línea con todo lo que es malignidad hematológica, que es que cuando decido tratar a este paciente porque tiene indicación de tratamiento, cuando yo controlo el tratamiento, también voy a buscar los métodos cada vez más sensibles posibles para determinar que yo tengo en respuesta a mi tratamiento cargas tumorales cada vez más con métodos más sensibles, por tanto cargas tumorales residuales más bajas. Por eso es que hoy en día los ensayos con los nuevos anticuerpos monoclonales en mieloma múltiple nadie lo va a hacer con un estudio médico diciendo cuántos plasmocitos tiene, sino que van a ser outcome medidos también con enfermedad residual medible, que es lo que está pegando en oncología.
y en hemato-oncología. Y en base a lo mismo, cuando yo encuentro una paraproteína con cierta cuantía en gas Moldering, ¿cierto? Lo que he tratado, los esfuerzos en estas condiciones han tratado de establecer para poder decirle al paciente cuál es su riesgo de que esto que parece un precáncer o un prealgo se transformen en algo. Y para eso está también definido el riesgo de progresión para cada condición, para el ENGAS, ¿cierto? Que para proteína es cómo está la relación de cadena liviana libre, ¿cierto? Y qué cuantía tiene. Para la smoldering, ya, tiene un mieloma smoldering, pero ¿qué riesgo tengo yo de que se convierta en síntomas ustedes? ¿Ya? ¿Cuántos plasmocitos tengo? ¿Cómo está la relación? ¿Cuánta proteína tengo? ¿Cierto? Y en algunos casos se han incorporado en estas clasificaciones alteraciones citogenéticas. Pero acá empieza la confusión, ¿cierto? Y esto suena bien abrumador, o se ve bien abrumador, porque esta diapo es bien abrumadora. Pero lo que yo quiero que entiendan es que el mensaje es simple. No es carga, sino que es la proteína aprendiendo a hacer algo, ¿no? Adquiere un tipo de superpoder. Y ese superpoder lo que yo voy a hacer es tratar de ir hilando, ¿cierto? Distintos mecanismos fisiopatológicos para seguir hilando en siguientes órganos afectados para tratar de darle un nombre a la entidad, que son las gamapatías monoclonales de significado clínico. Por ejemplo, puede haber una alteración de la proteostasis y plegarse y depositarse y generar mucho daño por depósito y disfunción orgánica como ocurre en amiloidosis. También en el espectro, que son las gamopatías monoclonales de significado renal, puedo ver si hay depósito, si está determinado por depósito, y después voy hilando cómo se organiza ese depósito, organizado o no organizado. Después voy hilando de lo organizado, cuál es fibrilar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene otras capacidades de aprender. Entonces, ser autoanticuerpo. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Perena citotoxicidad celular mediante anticuerpo activa complemento. ¿Dónde afecta? Sistema nervioso, desmielinizante, como el DATS-M, ¿cierto? O bien tiene una actividad como anemia hemolítica, es un anticuerpo frío, es una paraproteína que tiene una capacidad de anticuerpo frío, o bien tiene una alteración citoquímica, como en el POEMS, ¿cierto? O en el Clarkson. Pero la idea no es abrumar, sino que entiendan que están muchas entidades definidas, pero que en general el ejercicio clínico aquí suele ser al revés. Yo tengo un paciente con una patología o con una presentación clínica que no logro explicar, y dentro de la fisiopatología, que yo ya me estoy entrampando en pensar, encuentro un evento que pudiese estar asociado a uno de los potenciales adquisiciones de actividades especiales de una paraproteína. Y dependiendo de cómo lo lean, o sea, de dónde lo lean, es cómo lo ordenan, ¿ya? Según mecanismo. Y la siguiente, Claudio, sí. eh, También tener en consideración que hay entidades frente a las cuales todavía no se establece cuál es su mecanismo, pero que se sabe que están asociadas a paraproteínas. Y para darle ya la entrada al doctor Lucero, eh, uno de los, una de las gamapatías monoclonales de significado clínico más bonita porque puede compartir distintos mecanismos es la crioglobulina. Bueno, continuando con el caso de nuestra paciente, dado el descarte de las vasculitis ANCA, se le tomó complemento, el cual encontramos que el complemento C4 estaba bajo y solicitamos las crioglobulinas. En donde aquí podemos ver esta muestra que todavía sigue en nuestro hospital, que está refrigerada, donde podemos ver la precipitación de las crioglobulinas en el suelo. Aquí podemos ver el valor de las crioglobulinas que estaban altas. Vamos a profundizar un poquito en relación a las crioglobulinemas. ¿Qué son estas entidades? Corresponden a inmunoglobulinas anormales que precipitan in vitro a temperaturas bajo 37 grados Celsius y luego se disuelven nuevamente cuando la temperatura aumenta. Tenemos clasificaciones donde las podemos dividir en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 sería en relación a una inmunoglobulina M de tipo monoclonal,
La tipo 2 sería en relación a una inmunoglobulina M asociada a un factor reumatoideo monoclonal más una inmunoglobulina G policlonal. Y la tipo 3 sería una inmunoglobulina M asociada a factor reumatoideo policlonal más una inmunoglobulina IgG policlonal. Muy brevemente, las etiologías de las crioglobulinemias. La tipo 1 sería en relación a trastornos hematológicos, siendo el porcentaje más importante se lo lleva las gamapatías de monoclonales de significado clínico. Por otra parte, las tipo 2 y 3 en general se asocian a infecciones o alteraciones autoinmunes. Dentro de las infecciones es importante destacar el virus hepatitis C. Y dentro de las autoinmunes vamos a descartar el síndrome de Sjögren. Queremos dejarle como regla clínica que a nivel global la principal causa de crioglobulinemia es el virus hepatitis C. Bueno, y siguiendo un poco con la fisiopatología para entender esto, ya muy bien nos dijo como el doctor Rodríguez cómo partimos desde un componente monoclonal o una célula de un linfocito B o un plasmocito o un linfoplasmocito que adquirió cierta ventaja proliferativa y empezó a tener una producción anormal. Si nos vamos un poco más atrás y dejamos de lado como las tipo 1 en donde se caracteriza por esto, como vimos anteriormente con la doctora Núñez, vamos a ver las tipo mixtas, las tipo 2 y la tipo 3, en donde la principal etiología es por virus hepatitis C. Entonces, ¿cómo se explica que la infección por virus hepatitis C lleve a la formación de crioglobulinas y más adelante a vasculitis crioglobulinémica? Partimos siempre de una infección y un estímulo antigénico crónico. Esto va a llevar a la proliferación y transformación de células B que, por adquisición de ciertas ventajas replicativas, principalmente por hipermutación y mutaciones en, en el cromosoma 14, va a ir transformándose desde una secreción policlonal, pasando por una secreción oliclonal, hacia una secreción monoclonal. Y esto lo podemos ver, como muy bien dijo la doctora Núñez, en la clasificación. Nosotros podríamos pensar que quizás todo parte de una crioglobulinemia mixta tipo 3, polipoli, y pasa a una crio tipo 2, donde tiene un componente monoclonal y un componente policlonal. Esto va a llevar a la producción de autoanticuerpos, estas proteínas IgM con actividad factor reumatoidea, y por consiguiente a la formación de complejos inmunes. Estos complejos inmunes, como bien sabemos, van a llevar a una activación del complemento por un lado y la propia o la disminución del clearance, porque estos complejos inmunes son extraños para el cuerpo, van a llevar al depósito en ciertos órganos que van a generar la clínica que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tiene un paciente con una crioglobulinemia? ¿Ya? Tenemos que, como bien se visualiza en la imagen de la izquierda, lo podemos separar como una criotipo 1, en donde los fenómenos son más asociados a un estado de hiperviscosidad, dado que la principal causa de la criotipo 1 es por inmunoglobulinas M, y en segunda instancia por IgG, versus una tipo 2, tipo 3 mixta, en donde los fenómenos van a ser más asociados a los fenómenos por depósito inmunocomplejo, ya más vasculíticos. Si bien ambos tienen una gran predominancia por lo que es piel, por manifestación cutánea, llámese púrpura, como vimos en el caso de esta paciente, se separan en dos principales como síntomas característicos. Por un lado, la tipo 1, en donde, nuevamente, por fenómenos de hiperviscosidad asociado a depósito en frío, tenemos síntomas inducidos por el frío o una urticaria fría, ¿ya? En cambio, la tipo 2, tipo 3, en relación a la depósito inmunocomplejo, principalmente en la membrana sinovial, es que tenemos artralgias y artritis. Como vemos más abajo, esta tabla lo separa en relación a cuáles órganos o sistemas son más afectados y podemos ver que la tipo 1 y la tipo 1 o la tipo mixta en verdad no se diferencian como en mucha medida. Ambas tienen compromiso del sistema nervioso periférico, ambas tienen compromiso del sistema o de los riñones y ambos tienen compromiso de los diferentes otros órganos. Y como podemos ver a mano derecha, como podríamos quizás decir qué síntomas tiene nuestra paciente, tenemos una paciente que tiene una falla renal aguda, que tenemos una hipocomplementemia C4, en donde lo más probable que haya sido quizás por depósito inmunocomplejo, más no tenemos la evidencia, hay que ir a buscarla dirigidamente, tenemos compromiso de piel, dada por un lado por los fenómenos purpúricos y por otro lado por este síndrome de dedo azul, que nosotros quizás podríamos decir que fue secundario a una hiperviscosidad. Y en relación a el sistema nervioso periférico, tenemos una paciente con dolor neuropático severo asociado a fenómenos de alodinia. Entonces uno puede presentar y uno puede pensar, ¿qué tanto porcentaje de los pacientes o qué tanto porcentaje o cuál es la prevalencia de la crioglobulina en la población?
hay diferentes estudios que nos muestran que incluso hasta un 5% de la población sana tiene crioglobulinas. Entonces ahí empezamos a preguntarnos cómo podemos diferenciar un paciente o una paciente que tiene crioglobulina en sangre a una paciente que tiene una vasculitis crioglobulinémica. Y ahí es donde entra algunos criterios clasificatorios, que son bastante antiguos, hace más de 10 años, en donde nos podemos orientar según tres pilares. Por un lado tenemos el pilar de la historia clínica, la anamnesis. En segunda instancia, tenemos ir a buscar dirigidamente qué órganos están afectados. Si tengo afectación sistémica, llámese fatiga, fiebre, por ejemplo, afectación articular, alteración vascular o neurológica. Y en tercera instancia, la evidencia en laboratorio clínico. C4 disminuido, factor removido presente y un PIC monoclonal. Pero el gran problema de esto, y para no ahondar mucho más, porque ya estaríamos saliéndonos un poco de la presentación, es que cómo llegamos al diagnóstico, tenemos que, o para poder hacer el primer roll-in, es que necesitamos haber objetivado las crioglobulinas. Pero ahí es donde en diferentes estudios, en diferentes revisiones, se nos muestra que el papel o el paso determinante para poder llegar a un diagnóstico certero y no tener falsos negativos es que la fase más importante de todo el diagnóstico es la fase preanalítica, en donde la muestra de sangre tiene que ser tomada a cierta temperatura para posteriormente generar una precipitación en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, Entonces, Terminando con nuestro caso, nuestra paciente, dentro de sus hallazgos imagenológicos, se le encontró una lesión en relación a un arco costal, la cual fue biopsiada y diagnosticada con un plasmocitoma con restricción lambda torácico. Además, concomitantemente, dado los hallazgos que hemos comentado, se realizó una biopsia de médula ósea que dio con hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos compatibles con una neoplasia de células plasmáticas. Entonces, en suma, nuestra paciente tenía un mieloma múltiple con una vasculitis crioglobulinemia tipo 1 en relación a su gamapatía monoclonal de significado clínico que efectivamente era un mieloma múltiple. Para finalizar con nuestra presentación, queremos dejarles unos mensajes finales para que se lleven a su casa. Queremos recalcar que la historia clínica sigue siendo la herramienta diagnóstica más poderosa. La morfología cutánea en el púrpura es la clave del enfoque diagnóstico para poder hacer un razonamiento clínico, llegar a una idea de la fisiopatología y poder llegar a un diagnóstico diferencial. Si tenemos un paciente con púrpura y fiebre, siempre primero pensar en una infección, pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que ampliar nuestro abanico diagnóstico. y la gamma-materia monoclonal puede ser clínicamente significativa, aunque la carga sea baja, como vimos con el doctor Rodríguez. Y como punto final, tenemos que frente a hallazgos multisistémicos aparentemente inconexos, siempre hay que volver a lo básico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, precioso. En realidad los felicito. Muy orgullosa de ser, de dirigir este servicio. Muy bonito el caso, muy bien explicado por ustedes. Hay un dato también respecto a las lesiones purpúricas y fiebre que hacen pensar o no en infecciones, la bilateralidad o no, porque eso también hay que tenerlo en cabeza. Oye, no tenemos preguntas porque ustedes han sido demasiado claros, yo creo, han desenrollado esta madeja impresionante de esta enferma, así que los muy felicito. ¿Quieren algo que quieran decir ustedes, entre ustedes, Nicolás, Valentina, Claudio? ¿Algo que les quede, algo especial de este caso? Nico, sí, no, yo para ir cerrando la idea, creo que lo repetí, pero a mí me parece súper importante que el estudio para proteína y su interpretación es parte como del ejercicio que uno pide en medicina interna que se haga todos los días. Creo que incluso la subespecialidad tratamos de mantener mucho la medicina interna, es que uno cada vez que va a pedir un examen, piensa, tiene un algoritmo mental. Si yo tengo una hipótesis diagnóstica, yo esto voy a pedir esto porque yo pienso que va a salir así. Si sale de otra manera, como yo no espero, empiezo a replantear mi hipótesis diagnóstica. Y esto tiene dos sentidos. Pues primero, muchas veces pedir electroforesis de proteína
base a nada. O sea, la probabilidad de que el paciente salga con una gamopatía monoclonal no es menor. Después de los 50 años, imagínense, después de los 80 años, una población en progresivo envejecimiento. Pero sí, cuando tengo estas presentaciones, como bien decía Claudio, tengo una clínica que no me calce, que ya hice los ejercicios y que estoy empezando a hilar fino y pienso que puede haber una paraproteína asociada, ahí la solicito. Y ahí entraremos en la conversación de qué tiene que ver. Porque muchas veces también va a ocurrir que pasan cosas que yo no logro demostrar que son en verdad la paraproteína que está ocurriendo, que está generando el problema clínico. Casos muy frecuentes que recibimos neuropatías periféricas, ¿cierto? Donde el paciente tiene una IgG. Entonces dice, ya, ¿existe correlación clínica entre lo que está pasando o no? Y decía una experta en Argentina, no, no sé, dime tú, o biopsia al nervio. Muy claro cuando es demielinizante, el DACM es una IgM y se identifica el anticuerpo, sí. Pero cuando yo tengo algo no explicado, puedo caer también en el otro ejercicio que sea muy difícil salir, que sea demostrar que mi hipótesis estricta en verdad tiene una relación con lo que yo estoy buscando. Eso. Y invitarlo, el GELAM va a ser un grupo de estudio de mieloma múltiple, donde la doctora Peña, que es la que he citado, va a hacer un evento el próximo mes para los que quieran, los que estén interesados en el tema y quieran asistir. Magnífico tema, así que debería haber muchos interesados. Chicos, han recibido, no preguntas, ¿ah? Muchas felicitaciones y solo acá nos ponen una preguntilla. No todos los centros hacen todo. Nosotros somos un hospital base, por tanto hacemos. ¿Alguna opción para un hospital que no tiene crío? No. Súper difícil, es un examen súper específico. O sea, yo creo que derivar porque tiene manejo de subespecialistas y de un sistema de medicina interna que sea capaz de resolver cuando ya la sospecha diagnóstica tiene bastante fundamento. Ya, como decía Claudio, uno tiene criterios sobre los cuales establece la sospecha diagnóstica. La verdad, una alternativa a un estudio de crío que es tan específico y tiene condiciones preanalíticas que pueden ensuciarlo tanto, a mi parecer, no se me ocurre la forma de que deriven un examen con tanta posibilidad de alterarse con preanalítica. Yo creo que si uno va a derivar al paciente con una sospecha fuerte de crío, en verdad tiene que llevarlo al centro donde se pueda completar el diagnóstico y el potencial tratamiento. Correcto, súper correcto. De acuerdo. Claudio, ¿vale? ¿Algo? No, en verdad, solo, o sea, en primera instancia creo que agradecer al servicio, agradecerle a usted, al Nico. Ya uno habla ya desde tercer año que estamos a una o dos semanas de salir y ve todo para atrás y ve como cómo se ha inculcado el hecho de volver a lo básico, volver a la anamnesis, volver al examen físico, de ahí pedir exámenes no como uno dice, como a tonta y a loca, sino que nuevamente partir desde el motivo de consulta. Yo creo que con la Vale no, fue bastante grato como volver a, por así decirlo, como primero, volver a quizás como a médico general, volver a más abajo y de ahí en adelante empezar a subir para poder llegar a un diagnóstico que es un diagnóstico de su especialista en verdad y que uno podría pensarlo es que quizás estamos a punto de llegarlo y solamente nos faltaría como el último examen, como dice el Nico, que ahí ya voy a tener que derivarlo. Pero tener la capacidad de poder pensarlo y poder plantearlo, yo creo que es para cualquier médico internista podría llegar a eso si es que sigue este planteamiento básico de cualquier diagnóstico. ¿Vale? Muy de acuerdo con lo que comenta el Claudio y también el doctor Rodríguez. Para nosotros quizás lo más importante, y por eso el título de la presentación, es volver a lo básico, la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y los elementos de laboratorio iniciales van a ser nuestros pilares fundamentales para poder guiarnos en el proceso diagnóstico y más que nada eso, como recordar siempre la semiología básica y de ahí partir, siempre de ahí partir y eso en verdad es lo que nosotros hacemos día a día como médicos internistas y felices también de poder haber aprendido ese pensamiento durante nuestro proceso de formación. Así que espero que les haya gustado mucho la presentación, le pusimos harto empeño y es un caso súper bonito y complejo.
No, todo el mundo feliz, ¿vale? Así que nosotros muy orgullosos de ustedes y muy felices de que hayan estado este tiempo con nosotros y estén todo el tiempo que puedan estar. Muchas gracias a todos. Doctor Lucero, Pablo Abarca te manda saludos. Los otros, muchas felicitaciones. Tenía su palo blanco el Claudio, pero felicitamos de nuevo, les agradecemos enormemente. Así que muy buenas noches, nos vemos el próximo mes. Chao, chao. Gracias a todos, gracias. Chao, chao.